Empezar. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y que se han inscrito para esta pequeña presentación y algunos adelantos del curso, la argumentación que estamos promoviendo. Pero antes que nada quería mostrarles quién soy, qué es proyecto significa la escuela y por qué los estamos invitando a participar. Entonces ustedes deben preguntarse, bueno, algunos me conocen, pero no tanto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿No? ¿Quién es Juan Ureta? Que es la Escuela de Estrategia, Argumentación e Inteligencia Artificial. Bueno, particularmente yo he sido los últimos 25 años docente, pero de escuelas judiciales, la escuela fiscal, he sido docente de en Ecuador, en Colombia, especialmente en Bolivia, mucho en la Fiscalía de la Escuela de Fiscales de Bolivia, también aquí en la Academia de la Magistratura, ahora soy docente de la Universidad de Lima. Pero siempre para jueces, magistrados, defensores y para talleres especiales. Y ahí yo fui moldeando una estrategia de enseñanza para adultos y también obviamente hice mi maestría en la Universidad de León, ¿no? Con el doctor García Amado. Publiqué hace 12 años el Manual de Argumentación y Redacción de Sentencias y Dictámenes y el libro de técnicas de argumentación jurídica. Inclusive la primera edición fue en el 2000, ya están agotados, se los podemos proporcionar cuando estén en el curso, pero yo obviamente he mejorado mucho porque también las tecnologías han cambiado, se ha investigado más sobre cada tema, se ha logrado mucho más avances, ¿no? Entonces, para mostrarles si soy buen o mal profesor, acá tengo el testimonio de mis alumnos, ¿no? Les hago una pregunta, ¿les ha gustado el curso de argumentación jurídica? ¡Sí! Muy bien. ¿Pueden mandar un saludo a los compañeros del Perú? ¡Saludos al Perú! ¡Audiencia! ¿Qué han llevado de argumentación? Todos ellos son fiscales de la Escuela del Ministerio Público de Bolivia, que he podido seguirlos por varios años, dando mis cursos, ensayando, ¿no? Bueno, también aquí en el Perú, pero tengo el orgullo de haber enseñado casi todos los fiscales que hay ahorita en Bolivia, más de la mitad, ¿no? Y también a los jueces en el año 2016, a todos los jueces civiles, para la reforma de la justicia civil. Bien, entonces con el tiempo nos hemos dado cuenta que por diversas razones estamos muy atrasados en la argumentación debido a que no revisamos todo el panorama, todo el menú que ofrece el mundo. Entonces encontramos a la empresa Reasoning Lab, que tiene el mejor software de argumentación que se llama Rationale, que tiene el método del mapa de argumentos, que es fundamental hoy en día, no es ni el silogismo ni el modelo de Turing. Y gracias a eso pudimos hacer una alianza con Timo Telsberg, que tuvo la gentileza de venir hasta el Perú para poder traducir su libro y divulgarlo aquí en el Perú. Desde aquí, por primera vez, no hay en habla hispana. Comenzó desde el Perú esto. Y quiero decirles que el modelo del libro de pensamiento crítico, o Critical Thinking con mapas de argumentos, se enseña en las mejores universidades del mundo. Utrecht, la Universidad de Ámsterdam, de Melbourne, Harvard, la OTAN, y ahora inclusive los hindús han ido a buscarlo a Timo para poder utilizar su software para mejorar las capacidades de los estudiantes y profesionales en la India, imagínense, ¿no? Y hemos podido tenerlo aquí en el Perú. Entonces, inclusive, pudimos traducir y prologar su libro, El pensamiento crítico con razonamiento y comunicación con racionales, que es una introducción al uso de mapas de argumentos para graficar argumentos, porque no basta con las letritas, tenemos que hacer dibujos para entender los argumentos. Los argumentos son tramposos si solo los leemos, tenemos que aprender a analizarlos inclusive con dibujos. Entonces aquí les doy el consejo de mi amigo Timo Timo, para todos ¿qué le ustedes. recomiendas a los estudiantes peruanos? Ponte mosca, aprenda el pensamiento crítico. Estoy de acuerdo. Así es, pónganse mosca, tienen que aprender pensamiento crítico. Y esto no hay en nuestros colegios, en nuestras universidades, y recién se está implementando. Y como les digo, en habla hispana somos los primeros. Timo,
Entonces también nos hemos aliado con la empresa Segre, que publica los libros de Robert Greene, que él tiene el mejor libro de estudio de casos. Lo estamos traduciendo al español y vamos a publicarlo este año. Tenemos ya la autorización. También hemos hecho un acuerdo con Cambridge para poder publicar a Douglas Walton su libro de esquemas de argumentación, que es lo mejor de lo mejor del mundo. Y si no lo traducen hasta ahora, los españoles o los alemanes, es porque cambia mucho todo lo que se ha venido enseñando. Entonces, nosotros hemos tratado de entender las mejores herramientas. No es un tema de otro que sea otro derecho, sino que nosotros estamos ya con una argumentación muy precientífica, muy primitiva, que se ha anquilosado. Muy bien. Entonces también mis experiencias en la educación me ha permitido publicar un compendio que, digamos, a ustedes los va a introducir a la problemática real de la argumentación en el Perú y en habla hispana y las alternativas que existen, que es argumentar es comparar, que a la vez es un ejercicio de argumentación. El libro es muy práctico, muy didáctico y próximamente vamos a tener también ya un libro base que va a satisfacer una gran ausencia, que es la historia de la argumentación jurídica del siglo XVIII al XXI, que hasta ahora no está escrito. Hemos encontrado grandes cosas porque justamente el método clásico, típico del derecho adversarial oral es el método de comparación, no es la lógica. No es el método deductivo. ¿Por qué? Porque el método deductivo tiene grandes problemas, lleva muchos errores y la comparación, digamos que completa y permite reducir el margen de error. Muy bien. Entonces nuestro taller va a fortalecer el análisis de los defectos del silogismo, que es siempre que es tendiente a la condena, a ilusionarse con la condena, y argumentar es comparar, que les va a ayudar a ustedes a entender la necesidad de efectuar comparaciones de argumentos con refutaciones, testigo con testigo, caso con caso, texto con realidad. Es una gama de comparaciones que tenemos que aprender a hacer y que hoy en día o no se hacen o se hacen mal. Y ahora les voy a decir que está recibiendo una gran, ya sea en México el libro ha tenido felizmente bastante aceptación porque lo he hecho muy didáctico, más de 56 cuadros y 60 gráficos para poder entender, porque no hay otra manera de entender las cosas si no es graficando. Entonces, nosotros hemos encontrado que para participar en un debate escrito oral, existen maniobras, como dice Franz von Emeren en su libro sobre las maniobras estratégicas. La maniobra significa cómo voy a comunicar. Por ejemplo, ¿doy una sola cita o 100 citas? ¿Soy oscuro o soy claro en el texto? ¿Soy ordenado o desordenado? Entonces, las maniobras encarriladas son aquellas que buscan que se logre averiguar la verdad, resolver el problema, conciliar a las partes, son colaborativas. Entonces, yo lo llamo, el primer paso es bajarse del tren, o sea, buscar las pruebas en la realidad. Es una maniobra encarrilada. Luego, buscar pruebas, narrar sobre experiencia, examinar pro y contra, ceñirse al tema, comparar, usar ejemplos reales, analogías de casos reales, definiciones precisas, hacer preguntas y también responder, hacer aseveraciones con pruebas, escuchar al oponente, ser ordenado, colaborativo, directo. Y hay un poco más. Bueno, ese universo de acciones vamos a aprender a hacerlas correctamente, pero fundamentalmente también vamos a aprender a detectar las maniobras descarriladas, es decir, todo aquello que se hace para ganar con trampa. Por ejemplo, hacer suposiciones del sillón, es decir, hablar sin haber investigado, buscar argumentos sin prueba, narrar sobre suposiciones, manipular la narración, ocultar lo que no conviene, discutir lo no controvertido, tratar como caso único algo que realmente tiene ya otras soluciones, usar ejemplos imaginarios, analogías falsas, clasificaciones para ocultar lo real, omitir preguntas y evadir, aseveraciones sin prueba, hombre de paja, que es crear un adversario ficticio, ser desordenado, confuso y circular. Bien, nuestras sentencias y nuestras disposiciones fiscales y también los abogados, por lo general, usamos muchas maniobras descarriladas. La doctrina también, es decir, Atienza, Alexi, Lares, Radbruch, English, McCorney, Tarufo, usan también las maniobras descarriladas, pero no nos damos cuenta porque son asimiladas por el sistema de argumentación
y son ya errores sistémicos. ¿Por qué? Porque obviamente se puede probar cualquier cosa con eso, ¿no? Entonces, los textos por eso se hacen difíciles, engorrosos, porque buscan imponer ideas sin buscar la reflexión de las personas y carecen de pruebas en su mayoría. Entonces, en Argumentar es Comparar, mostramos cómo estas maniobras descarriladas se han usado en la teoría para defender lo imposible y cómo están en las sentencias peruanas una por una. Hemos encontrado sentencias que lo que dijo el doctrinario mal lo repite tramposamente el juez. De manera inocente o tal vez a propósito, pero ahí está. Una falsa analogía para vencer a la realidad, un falso ejemplo para vencer a la realidad. Entonces, eso no es justicia, en realidad. Eso hace pues que los juicios duren acá 7 años, 10 años, cuando en otros países duran una semana, 15 días, porque caminamos en la penumbra. Entonces, la finalidad de la escuela es usando estas alianzas estratégicas donde los métodos son claros y precisos, ayudar a las personas a entrenarse, a hacer las cosas bien, pero también a detectar el error a tiempo. Es fundamental que aprendamos a detectar el error a tiempo y crear una cultura donde las personas tengan miedo de hacer esas trampas. La ventaja es que también hemos encontrado que con la inteligencia artificial se puede lograr hacer que también nos ayude a detectar cosas a tiempo. Pero yo usando el libro Pensamiento Crítico y el método de comparación he detectado cosas que han pasado desapercibidas por años. O que que sabía que estaban mal, pero me costó mucho tiempo llegar a encontrar realmente la explicación del error. Entonces, el temario del curso va a dividirse del siguiente modo. Ustedes vamos a presentarle la lógica jurídica y sus problemas. Entonces vamos a ver todas las lógicas que han desfilado por el derecho, la instauración del silogismo y sus mitos, los problemas del silogismo judicial, los problemas de la selección de ejemplos, la narración en peor, los efectos de atmósfera, el efecto eco, otros problemas cognitivos que tiene la lógica, los efectos en la comprensión lectora, o sea, es decir, el que usa mucho lógica pierde comprensión lectora. Eso está ya probado científicamente. Los efectos en la redacción, muy superficial, muy manipulativa, ¿y qué soluciones hay a estos problemas que crea la lógica? ¿Por qué? Porque nos restringe mucho y obviamente las personas, por defender lo que le parece válido, ya inventan cualquier cosa. Muy bien. El gran problema de la lógica es que invita a hacer evaluaciones superficiales y no profundas y no entrena a usar preguntas críticas y a cuestionar con la realidad los enunciados, entre otras cosas, ¿no? Luego vamos a estudiar la narración. La narración es algo novedoso. ¿Por qué? No existe un libro de argumentación en habla hispana que trate sobre la narración. Tulmin no lee la narración, Perelman no lee la narración, Atienza no lee la narración, Lares, McCordy, nadie. Pero resulta que en la práctica la narración es fundamental para entender el caso, para hacer una estrategia y para redactar el caso. Cuando no se usa la narración, el texto es incomprensible y manipulativo. Entonces, la narración tiene un fundamento en las estructuras cognitivas. Nosotros aprendemos y conocemos más fácil a través de narraciones. Ahora, es fundamental comprender su uso para investigar el caso, su uso para elegir alternativas, su uso para controlar a los argumentos. La narración es un gran controlador de argumentos ficticios. Cómo hacer mi narración del caso, es decir, mi teoría del caso, cómo construir la secuencia discursiva narración y cómo utilizarlo con, por ejemplo, otras secuencias como es descripción, explicación, ¿no? Cómo ocurre la narración en la acusación, en la defensa y en la sentencia y qué significa tener el poder de narrar bien. Para eso hemos hecho una selección de demandas americanas, sentencias que narran correctamente frente a sentencias y demandas que narran muy mal, para poder darse cuenta. O sea, nosotros partimos de casos y luego vemos las reglas. ¿Ok? Luego vamos a mostrar casos exitosos de uso del Toolmin hasta los mapas de argumentos y esquemas de argumentación, que son, digamos, lo que ya se está utilizando para que ingresemos a la inteligencia artificial sin alucinaciones. Entonces, ¿por qué el modelo de Toulmin, que grafica los argumentos, ha resultado ser tan bueno para mejorar la redacción? ¿Qué ejercicios les van a ayudar a que comprendan el proceso? ¿Cómo usar mapas de argumentos, las preguntas críticas como bases?
especialmente lo que ya se ha comprobado científica, qué ocurre en nuestro cerebro cuando usamos a Toulmin y los mapas de argumentos, cómo usarlos para detectar falacias imperceptibles y cómo seguir un autoaprendizaje en el futuro para poder utilizar la inteligencia artificial con mapas de argumentos y el modelo de Toulmin y puedan así ser unos grandes y exquisitos argumentadores y unos grandes y profundos críticos. Para eso también vamos a darles los esquemas de argumentación, es decir, utilizando la obra de Douglas Walton, vamos a analizar el contenido y muchos casos y las preguntas críticas a un gran número de esquemas de argumentación. Por ejemplo, los ejemplos, analogías, signos, causa y efecto, correlación a la causa, definiciones arbitrarias, acepciones, principios, otros. O sea, tenemos una gran amplitud de argumentos que tenemos que analizar uno por uno. Los argumentos también tienen su historia, tienen su más y su menos, tienen su versión en mejor y en peor. Luego de eso, vamos a poder plantear finalmente los principios de redacción epistolar. Es decir, por lo general, la buena redacción es como redactar una carta bien hecha. Entonces, les vamos a mostrar, por primera vez van a tener ustedes un acceso a la breve historia de redacción legal, por qué los mejores países que redactan mejor sus sentencias provienen de una redacción epistolar, no teórica, sino dirigida a las personas para que puedan comprender el mensaje, el principio de colaboración, el derecho a la claridad, la carta al y vamos a hacer ejercicios con cartas al cliente y las estructuras forenses. Vamos a mejorar sentencias, demandas, informes y cómo se usa en la oralidad. Un menú completo, señores, de algo que realmente hasta ahora no se enseña a cabalidad. Porque no se trata, pues, de hacer justificaciones externas o internas. No, no, eso no tiene sentido. Se trata de conocer el caso y comunicarlo a través de narraciones, argumentos, oír al otro y una serie de procesos que aquí les vamos a enseñar. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los muchos descubrimientos, y aquí los quiero dar como una alerta, nosotros obviamente hemos analizado los defectos de la lógica con la cual se ha enseñado a todo el mundo. ¿Quién no conoce la famosa premisa mayor, menor conclusión de aquel que mate a otro tendrá pena de cárcel, Pedro mató a Manuel, Pedro se irá a la pena de cárcel? Pero ¿qué ocurre? Comenzamos a encontrar un comportamiento extraño en los estudiantes cada vez que perdíamos que cuestionen el silogismo y encontramos una serie de problemas que nos obligó a buscar en la historia y encontramos lo siguiente. Analizamos a todos los autores que han escrito sobre el silogismo judicial en libros de filosofía del derecho, introducción al derecho, teorías técnicas de argumentación, y encontramos que la mayoría condena, solo tienen ejemplos condenatorios, es decir, el 98% de ejemplos que se exponen a los alumnos, a los jueces fiscales, es de condenatorios. Y una minúscula parte, es casi insignificante, solamente es absolución. Entonces, ustedes escuchan este mensaje, condena, 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 y no escuchas al otro. Está tan arraigado que no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa? La persona que se parcializa en un debate o en la redacción omite la información que puede venir desde otro punto de vista. Y por lo general se equivoca y lo peor es que defiende el error, como está demostrado con la psicología cognitiva. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿No? Hemos tenido que analizar profundamente esta tendencia que le llamamos el problema de la selección de ejemplos y también la tendencia de las personas a defender estos ejemplos. Entonces, para poder ustedes participar y entender de esto, aquí ponemos un ejemplo típico usando la lógica y cómo hace que nos equivoquemos y cómo los autores que analizan usando solo la lógica se equivocan. Entonces, por ejemplo, ¿no? En los libros y las charlas de Atienza, en los libros de aquí de Gascón, se plantea ese problema. No sé, los que ya lo sepan porque lo hayan visto se quedan calladitos. Dice la siguiente prohibición en la estación de tren. Dice, prohibido ingresar con perros. Luego alguien viene con un oso. Entonces los autores se preguntan, ¿puede entrar? Para nosotros graficar esto, hemos hecho, gracias a Isaac, este video donde se plantea el problema. Lo siento, señor, no puede entrar con ese oso. El cartel dice perros y esto es un oso. A ver qué opina la gente. Muy bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Puede entrar o no puede entrar? Pueden comentar en el chat, por favor, de Zoom. Sí, puede entrar, doctor.
porque el Bien, cartel es claro, otra. ¿no? Dice prohibido ingresar perros, pero él va con un oso que es Muy bien. específico, Pues, pero solamente no ingresan perros. es que el oso pues es un animal feroz y el perro pues también significa de que hay que tener cordura, ¿no? Lógica, ¿no? En esto, ¿no? No es necesario, yo puedo entrar con un tigre también, puedo entrar con una pantera, o sea, no es Muy bien. necesario, el letrero está mal, sino que lo que pasa es que se utiliza perros porque la mayoría de personas usa perros y entonces, ¿qué será? Se depositan, se guanean, se orinan, ¿no? Quizás lo hace por eso, pero también es por la limpieza del lugar, ¿no? Qué sé yo, no creo que sea por la violencia, algo entonces el letrero debería decir, se prohíben animales, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos con el Muy señor bien. Omar, creo Omar, que... ¿quiere decir algo? Omar, En diga, ese- por favor. Sí, yo considero que no es un tema de lógica, sino de interpretación. Porque, o sea, si es que lo que se tiene que leer eso es a partir de una norma, por así decirlo, jurídica, se debe interpretar de que quien prohíbe lo menos, pues prohíbe lo más, ¿no? Exacto. Esa sería la lógica. Ese se llama razonamiento pari, ¿no? Entonces, algunos compañeros dicen que sí puede ingresar y otros que no. Ese es propio de de la disputa que está aquí implicada. Entonces, ¿cómo solucionamos la disputa? Entonces, eh, ya Omar habló, creo, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren cómo Atienza plantea el problema, que es un gran profesor de argumentación muy conocido. Un ratito, quiero Lo pasar siento, señor, no puede a la entrar con diapositiva siguiente. Ya, entonces aquí tiene el debate. Si puede ingresar al tren con perros, es una interpretación literal, puede entrar. Pero si vamos al espíritu del texto, según algunos, no puede. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el maestro Manuel Atienza plantea el problema ante un auditorio de jueces y magistrados mexicanos. Quiero que escuchen atentamente y si quieren lo repito, porque él da una solución que ha sido aceptada por los profesores de argumentación. De una estación de ferrocarriles en Centro Europa, donde había un letrero que reflejaba una norma del reglamento de ferrocarriles que prohibía que se pudiera ingresar a un andén acompañado de perros. Esa era la prohibición. Digamos, prohibido que entren los perros al andén de los pasajeros. Y un buen día parece que se presentó un aldeano del lugar con un oso y pretendió entrar. El que estaba a cargo de esto le dijo, no puede usted entrar. Y él, debía ser uno de estos, nosotros en España quizás diríamos un campesino gallego, ¿no? Estos son particularmente, diríamos, inteligentes en realidad, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo no? Dice, aquí lo que está diciendo es que prohibido entrar los perros. Mire bien, este no es un perro, este es un oso. Por lo tanto, tengo que poder entrar. Entonces, ahí plantea el problema y aquí está la solución. Y lo que tienes que hacer es proceder a un argumento por analogía, a pari. Y para entender lo que es un argumento por analogía, la lógica nos viene muy bien, ¿no? Que es un esquema. Y entonces lo que diríamos que si algo es un perro, entonces está prohibido entrar. Diríamos, un oso no es un perro, pero es semejante al perro. ¿Semejante en qué? En la circunstancia esencial que ahí hay que tomar en consideración, que es si causa o no causa molestia. Y como sí que causa molestia incluso en mayor grado, entonces generalizaríamos y construiríamos una premisa que dijera todos los animales que causen molestias significativas a los viajeros tienen prohibido entrar en el andén. Un oso las causa todavía más que un perro, por lo tanto no puede entrar. Prohibido. No sé si entienden lo que trato de explicar. Que la lógica no es para nada un obstáculo. La lógica es una ayuda. Solo con la lógica el jurista no va a resolver ni este ni ningún problema importante.
pero va a poder entenderlo mejor, en contra de lo que pensaba Recasens Sitges. Y ese es un poco el problema de todos estos precursores, quizás con la excepción de Toulmin. Toulmin es el que me parece a mí más interesante. Muy bien. Y aquí el maestro plantea esa De solución una que está en el libro de Gascón, que lo toma obviamente de este aporte de Manuel Atienza. Dice, la solución es que no entre pues el oso, y para justificarlo dicen enunciado. Si un individuo entra en una estación con un perro, entonces está prohibido la entrada de ese individuo. Un poco tedioso es esto, ¿no? Porque no es un lenguaje natural. Interpretamos el enunciado anterior como si un individuo entra en una estación con un perro o con un animal que cause normalmente molestias análogas a las que causan los perros, entonces está prohibida la entrada de ese individuo. Un individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje, entonces entra en una estación acompañado de un animal que normalmente causa molestias análogas a los perros. Un individuo entra Pero, en una estación acompañado de un oso, entonces un individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje. El individuo A ha entrado en la estación Z acompañado de un oso. Luego, prohibido a entrar en la estación Z acompañado de un oso. ¿Qué les parece la conclusión? ¿Buena o mala? ¿Está bien argumentado? sí, está bien argumentado. El letrero debería decir, ¿no? Prohibido el ingreso con animales, ¿no? Pero está correcto. Sino que el español es bien diverso, Claro, y, eh, y su vocabulario eh, lo puede es uno muy rico. interpretar Claro, sí, de diferentes claro. maneras. Y eso es Sí, sí, lo que, lo somos que muy bien. Tenemos un comentario del señor Víctor. Ven acá ya, muy bien. El doctor Y hay Víctor uno que salió con pregunta la idea de sobre perro de guía. Muy bien. Y empezó a comparar. Bueno, vamos a... Miren, ese ejercicio es muy práctico. Hay un tema. ¿Por qué nos apresuramos en resolver un tema en tantos segundos? Dice, aquel que mate a otro tendrá pena de muerte. Pedro mató a Manuel, pero, o sea, hemos decidido un asunto en 3 líneas en 4 segundos. Quiero informarles a ustedes que cuando se instauró el silogismo en 1789, fue dentro de un recorte del derecho de defensa. No fue para que las sentencias mejoren, sino fue para que las sentencias se vuelvan inimpugnables. Y no solo se acompañó con un recorte de la defensa, se prohibió la carrera de abogado y se cerró el colegio de abogados. No querían las refutaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a redactar sin circunstancias, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué es lo que falla? Aquí faltan las circunstancias del caso. Faltan pruebas. ¿Han visto ustedes al oso cómo es? ¿De qué tamaño es? ¿Han visto si han habido casos donde han podido entrar o no animales parecidos al perro? ¿Y qué dijo el dueño del oso? ¿Era de día o de noche? La gente estaba de acuerdo o en desacuerdo. ¿El oso estaba enfermo o estaba con una urgencia? Entonces, falta información para tomar la decisión. O sea, en teoría puede ser correcto, pero para que asemeje, pero una decisión real que sea útil dentro del derecho, falta mucho y sobra espacio. Un poquito más de líneas de circunstancias, un poquito más de líneas de pruebas y un poquito más de lo que dijo. O sea, 8 líneas más a nadie le cuesta. ¿Y por qué no las ponen? En cambio, repite constantemente que el animal es peligroso, 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 pero nunca menciona cuál es. Entonces, eso se llama el efecto eco. O sea, se repite un ataque para presionar la decisión. Y aquí también hay una falsa narrativa, porque no está bien clara las circunstancias. Siempre con la lógica nos dicen, por ejemplo, Pedro mató a Manuel. Pero no nos dicen cómo era Pedro, no dicen si Pedro era un buen padre de familia, un buen trabajador, que una tarde mató a su jefe. ¿Por qué? Porque si narramos toda la historia, el asunto requiere más esfuerzo y pruebas y tenemos que ver los pros y los contras.
Si ustedes van a las páginas web de la justicia inglesa, dice, la justicia verá el caso y la ley que se aplica y qué casos semejantes existen y lo que diga la defensa. Son las partes fundamentales de la decisión judicial. Este esquema es bueno para cualquier cosa menos para el derecho. Y ahora les voy a explicar bien por qué también. Por ejemplo, casos donde los perros pueden entrar. Por supuesto que hay casos donde pueden entrar los perros. Como el perro lazarillo, que ya mencionó una de las participantes. En Estados Unidos se creó la obligación de que solo entraban al metro los perros que entraban en una maleta. Y la gente comenzó a hacer maletas gigantes. Después redujeron el tamaño. ¿Ok? Caso 3. Oso hormiguero saliendo de París, del tren de París por Salvador Dalí. Un oso hormiguero. ¿Ok? Y ese es un oso pequeño, un oso perezoso pequeño. Y hay osos hormigueros que son también pequeños. Entonces nosotros para tomar decisiones judiciales necesitamos detalles precisos de circunstancias, el contexto de personas, lugares, etc. Y además podemos alegar con el principio contrario. No podemos ser crueles con los animales. Si hay una necesidad urgente, podría decir, oye, mata pues al oso, como ese congresista que mataba a los perros con escopeta. Si no lo ayudamos al oso, se va a morir. ¿Y qué dijo la gente? Entonces, las decisiones judiciales, no las cotidianas, sino las que se llevan ante un tribunal para una conciliación o un arbitraje, una sentencia, requieren pues de información más profunda que la que se requiere para una decisión lógica superficial. Es cierto que a ti se reconoce que la lógica no es suficiente, pero no nos dice qué es lo que falta. ¿No es suficiente en qué? Bueno, no es suficiente en hechos y en comparaciones. Justamente la regla, una regla antigua, que inclusive fue propuesta en una legislación en 1800 en Francia, establece que hay que comparar. Y comparando, vamos aproximándonos a la realidad y a lo justo. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Entonces, utilizando el mapa de argumentos, en cambio, podemos exponer, ese es un gráfico hecho con el software Rationale. Yo puedo decir, planteo en amarillo la historia del caso. A las 11 de la noche, el 14 de abril, un individuo quiso entrar a la estación del tren con un oso panda enjaulado. La regla señala que no pueden entrar personas con perro y opté por impedirle la entrada. Luego cambié de opinión. Opinión, el individuo no puede subir al tren con el oso. Razón 1, un individuo quiere entrar a la estación con un oso, pero interpretamos que es todo animal que sea prohibido. Si bien faltan razones, se pueden justificar argumentos externos, dice, ¿no? Luego, objeción, pero el oso es pequeño, está enjaulado, dopado y puede ser llevado urgentemente al médico, ¿no? Y así viene el debate. ¿Qué es lo que dejamos de ver cuando no utilizamos los mapas de argumentos? Dejamos de ver la historia, las objeciones y las pruebas a favor de las objeciones. Eso es lo que vamos a aprender. Ahora, pero para poder usar esto, ustedes tienen que aprender a analizar un caso en circunstancias donde se requiere pruebas para hacer afirmaciones y negaciones. Es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora y honestamente es un ejercicio que va a mejorar su capacidad de lectura, de búsqueda de pruebas, de defensa de puntos de vista y va a ayudarlos a potenciar su creatividad en los casos. Y a mí particularmente me ha servido enormemente. Entonces aquí queríamos mostrarle rápidamente, porque también el tiempo apremia para muchos, por ejemplo, cómo usando el software hemos logrado plantear el mapa de argumentos del caso del oso, ¿no? Entonces, simplemente tenemos la negativa, que no puede entrar, ponemos los fundamentos que propone, las normas, los casos que puede alegar, la analogía, el ejemplo pari, una fuente bibliográfica, luego objeciones, luego los datos que permiten certificar los dosis pequeños y también las normas que pueden proteger al oso, en este caso, la norma de propiedad animal, en este caso la ley 3407, la ley contra la crueldad animal,
otras refutaciones que sí se va a comparar, me pone el perro en la salida, y lo bueno del software es que también a la vez va a permitir que hagamos un texto inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que aquí interesa? Miren, usualmente nosotros, voy a aclarar, y esto es lo que quiero detenerme acá. Miren, nosotros usualmente lo que hacemos es, voy a ponerlo acá. Miren, ¿cuál es nuestra tragedia y nuestro gran problema? Usualmente nosotros llamamos argumentación a utilizar solamente, perdón, llamamos argumentación a utilizar solamente perdón, voy a hacerlo acá así mejor, para que quede más clarito. Voy a tener que mover esto. Nosotros solemos llamar argumentación a una parte de la reflexión, a un lado del asunto. Entonces, por ejemplo, aquí, permítame pasar acá. Entonces, nosotros, dice, hay que razonar. Entonces, si yo puedo buscar razones para defender un punto de vista, y obviamente hay infinitas razones, con fundamento, sin fundamento, con sospechas, con dudas, como quieran. Entonces, yo, por ejemplo, esta parte lo llamamos argumentación actualmente, que es razonar a favor de un punto de vista. Esto lo llamamos inclusive motivación. Pero descuidamos la exploración, que significa revisar el punto de vista contrario y todos sus fundamentos, de una manera profunda. Esto no sabemos hacerlo. Es lo más usual en sentencias, en dictámenes fiscales. ¿Y por qué? Porque la lógica nos cierra la puerta, nos impide ver. Entonces, el fenómeno que hay en la lógica es que, y ocurre en nuestra mente, es que si ya no nos hablan del dueño del oso, más no pensamos en circunstancias ni en pruebas. O sea, no hay una advertencia que nos diga, oye, también revisa esto, revisa esto, revisa esto. ¿Esto qué significa? Tiene puertas cerradas. En cambio, el modelo de Toulmin nos obliga a buscar esos espacios, si estuvieran en blancos. Entonces, eso es de puertas abiertas. Nos hace buscar opciones. La lógica nos cierra opciones, los mapas de argumentos, el modelo de Toulmin, por eso que es su éxito, nos hace apoyar la mente para encontrar puertas que no son visibles. ¿Qué ocurre? Nosotros, lo que no vemos, no lo buscamos. Si no nos dicen, oye, busca, no lo vamos a hacer. No somos automáticos. Simplemente, como está demostrado, y podría darles más ejemplos, ante un silogismo solemos preferir aceptarlo por el efecto eco, es decir, por los ataques, la parte de ataque, molestia, ¿no? Un animal, molestia, salvaje, pero no sabemos quién es. Es como Pedro mató, 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 pero no sabemos quién es Pedro, ¿no? Luego la falacia narrativa. El individuo ha entrado con una estación acompañado de un oso, pero ¿qué cosa? Tiene que tener una razón, tiene que haber un día, había poca gente, había mucha gente, ¿qué decía el público? ¿Qué urgencia, no? Entonces, esa es la falacia narrativa. Luego, el efecto atmósfera es que, como ustedes ven, ni Atienza se da cuenta. Él mismo se enamora de su construcción. Y lo peor, todos los estudiantes que son jueces, fiscales de México, calladitos, y ninguno se dio cuenta del error y dijo, busquemos un poco más. ¿Qué pudo alegar el dueño del oso? Y eso es lo que pasa en la vida real. Y ustedes también han caído en eso. Ninguno me dijo, oiga, salvo la que me mencionó del Lazarillo, nadie dijo, pero aquí falta realmente un cuadro que agregue la perspectiva del dueño del oso y el oso. Examinar la realidad. Miren, la realidad hay que examinarla toda la vida. O sea, en el juicio, después de presentarse la acusación y la demanda, siempre hay que reexaminar porque siempre olvidamos de todo. Entonces, luego tenemos el exceso del encuadre, o sea, solo hacemos preguntas para completar la fórmula lógica. Entonces, los mapas de argumentos, el método de comparación, ayudan a flexibilizar la mente, abren puertas para que busquemos más información que aquella que se presenta superficialmente.
Y no lo podemos hacer si no lo graficamos. Es decir, si seguimos letra con letrita y usted quiere hacer un silogismo contra otro silogismo, también se va a equivocar. Solo ya está demostrado que con las graficaciones, donde se muestran alternativas, se puede lograr superar los errores que no son visibles, utilizando el método de comparación. Yo inclusive voy a mostrarles acá, me olvidé entonces usted me dice, pero ¿cómo? Sí, es muy interesante, es muy diferente a cómo solemos plantear las cosas, porque nuestra costumbre es ser sesgado y solo analizar una parte de la información. Muy rápido nos rendimos. Entonces, ¿qué pasó? Yo utilizando los mapas de argumentos, y ustedes van a verlo en el libro de argumentar es comparar, he encontrado más de 10 más de 10 errores sistémicos que nadie se ha dado cuenta y que se repiten, pero todos los días. Es increíble, ¿no? Entonces, eh, no les voy a dar ahorita la teoría psicológica, pero nosotros somos muy sesgados para tomar la información y evaluarla. Necesitamos de ayudas, de puertas. Bueno, nuestro curso trata de esas puertas, ¿no? Y cómo usarlas para que ayudemos a otros a leer, a pensar y a reflexionar y no equivocarse. Entonces, la gran ventaja de este curso es que les va a llevar a lo último. Hay una gran preocupación en torno a los defectos que actualmente existen en la enseñanza de la argumentación y en las tomas de decisiones cotidianas, porque las personas no están entrenadas en las herramientas ideales. Miren, por ejemplo, ¿no? El método que hemos visto es igual que los conos. ¿Por qué? Ustedes tienen información científica. El oso es malo, el oso se parece al perro, en peor, ¿no? Pero las personas no reflexionan sobre los datos. Requieren una alerta para poder realmente tomar decisiones. Entonces, esa alerta es, oye, aquí, ¿qué dijo el dueño del oso? ¿Qué pruebas hay a favor del oso? Si no tenemos esas alertas, no buscamos la información. Entonces, aquí vamos a darle todas las herramientas que se han inventado para crear esas alertas. Y estas alertas sirven para que las personas cambien de creencias. Si tienes un juez que es reticente, un fiscal que está como loco contra ti, saber manejar las alertas argumentativas ayudan a que cambien de creencia basado en pruebas. Un ejemplo del método de comparación muy sencillo es este, ¿no? Por lo general, nosotros podemos obviamente usar reglas y decir, el caso calza con la regla. Podemos decir, por ejemplo, esa estampilla es verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo yo sé que la estampilla es verdadera o falsa? Decido por reglas. Entonces, busco las reglas que me dicen cuál es el país emisor, el motivo, valor facial, leyenda, el pie de imprenta, y puedo concluir que es auténtica usando reglas. Pero si comparo con fotos de catálogos, con ejemplares auténticos reconocidos, puedo concluir que la estampilla es falsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usar solo reglas siempre es una forma limitada de evaluar la información que tenemos ante nuestros ojos. No nos basta con lo que vemos, no basta con las inducciones, no basta con las aducciones. Tenemos que comparar para reducir el riesgo y hacer que las personas piensen más allá de lo que se ve a primera vista. Entonces, yo les digo, quiero ver cambios en vida y por eso he hecho esta escuela para poder acceder a publicar los libros que nadie quiere publicar en lengua española porque muestra cómo nos hemos equivocado estos 100 años enseñando mal la argumentación y fundamentalmente para que de manera didáctica y simple ustedes puedan internalizar y practicar esas nuevas herramientas. Hemos tomado la molestia de poder traducir sentencias, ejercicios, prácticas, inventar otras y detectar los errores sistémicos. Miren, esta es una situación alarmante. Entonces, yo los invito a que participen en este curso
para que puedan realmente aprender a utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, el mapa de argumentos es como poner el silogismo versus el sentido común, ¿no? Como dirían Holmes, el juez. Entonces aprendemos a, a darnos cuenta que aquí le falta información. ¿Ya? Y la lógica no impide poner esas advertencias. En cambio, no es lógico razonar sin advertencias. Es ilógico, sin preguntas críticas. O sea, decir que la lógica requiere solo de enunciados, eso es una criminalidad absoluta. Nosotros, para decidir con lógica, necesitamos preguntas críticas, necesitamos pruebas, necesitamos refutaciones. Solo enunciados es un crimen. Así es. Entonces, esos que le dicen, no, la argumentación son enunciados empíricos y fácticos y jurídicos. No, ¿qué vamos? Eso no sirve para nada. No vamos a engañar. Necesitamos escuchar las preguntas críticas, necesitamos que se muestren las pruebas. No bastan con 4 líneas, serán pues 50 líneas, 100 líneas, pero vamos a condenar a una persona, vamos a hacer que pierda su casa, vamos a luchar por una mejor presión de alimentos. Necesitamos nosotros de información relevante para tomar la decisión, y la lógica da una apariencia de decisión. Ahora, ¿cuál es lo peor de todo? Que debido a que oculta mucho, solemos confundir lo válido con lo verdadero. Entonces no tenemos capacidad de criticar. Entonces, como lo aceptamos como verdadero, así no tenga pruebas, no somos capaces de revisar las creencias y nos quedamos perplejos. Entonces yo ya detecté eso en los jueces y en los fiscales. Está en el libro Argumentar es Comparar. Ahí van a ver cómo he detectado, usando estos métodos, errores, pero garrafales. Y están en sentencias importantísimas y las siguen enseñando como si fueran buenos argumentos cuando son afirmaciones sin prueba, ejemplos imaginarios. Entonces tenemos que prepararnos para poder reducir esas maniobras para que la justicia realmente sea rápida y justa. Parte de la tardanza de la justicia es que está discutiendo cosas que son irreales. Inventan irrealidades porque no sabemos usar las adecuadas técnicas de argumentación, que es comparando argumentos con refutaciones, argumentos con pruebas, refutaciones con pruebas, texto con realidad. Y eso hay que aprender a hacerlo. No me basta a mí con que aprendan ustedes a usar la ley para saber si esto calza. No, 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 no. Yo necesito que usen la ley para comparar el caso con casos reales y poder saber si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Dios mío, eso es lo mínimo. Entonces, yo me comprometo a darle las mejores herramientas. Tenemos finalmente una gran asesoría en Holanda y hay muchos fiscales, jueces y abogados que se han sumado a nosotros y estamos inclusive haciendo aparte, miren, en esto una pequeña historia de la sentencia con amigos de Arequipa. Entonces, y un juez me dice, Juan, hay que hacer una teoría de argumentación desde Perú porque lo que tenemos no sirve. Y todo el mundo sabe que eso no sirve porque son buenas teorías para repetir, pero nosotros requerimos realmente controlar con la verdad, con la realidad, con la colaboración, con la credibilidad de una buena investigación, las argumentaciones que se están haciendo, pero también para tomar decisiones acertadas. Entonces, yo les digo, los beneficios que van a tener del curso van a ser de por vida. Los aseguro. Es más, solo el software de mapa de argumentos en 2 semanas a uno le potencia la memoria, la capacidad de análisis. Y con las herramientas que le vamos a dar, sí, se hace más fácil inclusive eh, investigar, analizar y comunicar, dibujando. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, que quisieran tener? Consulta información sobre el software. El libro, el software es como la inteligencia artificial. Si no tienes la información de la teoría actual de la argumentación como está en el primer mundo, que todavía no hay nada en español, no lo vas a saber potenciar porque vas a repetir errores. Cuando, o sea, ahorita han hecho, por ejemplo, un software, ahorita, por supuesto, a procedimientos administrativos, a nivel probatorio, etcétera. ¿No? No hay problema. El curso viene con estos 2 materiales, el libro Pensamiento Crítico y el libro Argumentar es Comparar. Mira, los libros son a colores, son didácticos, tienen información muy actualizada y histórica también fehaciente.
Y el software lo vamos a practicar, les vamos a poder dar una licencia temporal para que lo practiquen. Obviamente, todos mis gráficos los hago usando el software, mis análisis los hago usando el software. Me gusta mucho, pero hay otros, también tengo otros gratuitos. Pero lo importante es que lo practiquen 2 semanas y de verdad que ya hasta en automático comienzan a pensar de otra manera. Entonces, eh, el- les aseguro un cambio. Y la ventaja es la siguiente. Vamos a dar descuentos especiales para los que participen, para los libros que vamos a seguir haciendo. Y también les digo, les ayudo. Ya, si has comprado el libro, hay un descuento. Sí, no hay problema en eso. Eso ya lo hablas con Isaac, no hay problema. Luego, participan en este curso y los que sienten que les falta, pueden los lunes de 6 a 8. Todos los lunes. 6 a 8, 6 a 9, según esté el ánimo. Entonces, los que participen, los que han participado en el primer curso, ya están invitados gratuitamente a participar de ese segundo curso. Entonces van a tener compañeros que van a hacer preguntas importantes, ¿no? A costa de que pregunten bien para aclarar las cosas. Entonces, si ustedes quedan insatisfechos en cuanto quieren practicar más, se matriculan en el tercer curso gratuito. No hay problema, claro, sin los libros, porque lo que quiero es formar una comunidad de, de personas que estén dispuestas a cambiar y a practicar. Eso requiere práctica. Por eso hacemos casos, teoría, casos y luego la teoría. Casos y teoría, casos y teoría. Pero no es especulativa. Ya para la teoría ya tengo un capítulo del libro Argumentar es comparar. Ahí demuelo la teoría, no hay mucho que decir. Lo importante es que narren bien, escriban bien, argumenten bien, sepan identificar argumentos, sepan evaluar refutaciones, sepan encontrar lo que no se dice. Entonces, y también aparte de eso, los materiales en PDF que nadie los tiene, ¿no? Van a tener, por ejemplo, la demanda contra OpenAI, contra ChatGPT, traducida al español, varias demandas americanas traducidas al español que son un ejercicio maravilloso de narración, sentencias, como en el caso Selma. Hemos traducido mucho material, ¿no? Van a tener una parte importante del libro de Walton en PDF, porque todavía no lo hemos publicado, así que pero van a tener acceso a una parte fundamental del texto y también de Robert Greene para que lo tengan de consulta, porque son herramientas que eso va a ser su arma de trabajo, ¿no? Entonces, claro, también sentencias del Perú, pues. Oh, esos, ni hablar, no te preocupes. Algunas buenas, pero mucho, mucho malo también, ¿no? Claro. ¿Cuál es el asunto? Las sentencias peruanas hay que leerlas comparándolas con las sentencias francesas y norteamericanas, por ejemplo. Mire, una casación en Francia tiene 3 hojas y dice más que una casación peruana de 100 hojas. Así de simple. Así de simple. Un pleno jurisdiccional distrital a veces resuelve más problemas que una casación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a leer comparando estilos para darte cuenta de los defectos de lo que estamos usando. Pero si solo leemos un tipo de cosas, obviamente nos vamos a envenenar con eso, pues no vamos a aprender. Comparar siempre ha sido fundamental, doctores, para aprender el derecho. Toda la vida. Se han comparado modelos, se han comparado... El primer libro de derecho, de análisis jurídico más antiguo es el libro de las constituciones de Aristóteles, donde compara constituciones. No solo habla de la constitución de Atenas, sino la de Esparta, Micenas, de varias ciudades. Porque comparando es cuando aprendemos más. Es más, la inteligencia artificial usa el método de comparación. Por ejemplo, para detectar si un grano es una mancha, cáncer o no, cuando comenzaron a programarlo con reglas, se equivocaba. ¿Qué hicieron? Le metieron 100.000 fotos de manchas en la piel para determinar cuáles eran cancerígenas o no. Y el resultado es el éxito al 98%. Entonces, cuanto más comparemos y tengamos bases de datos de comparación, va mejorando nuestro criterio y nuestra profundidad, ¿no? Entonces, y conforme avancen más, también ahí reclutaremos pues algunos que se integren como docentes, pero lo que nos interesa es que compartamos los ejemplos prácticos, los casos, también yo les voy a hablar, yo hablo mucho yo seguí un consejo retórico, me metí a practicar el derecho, ejerzo el derecho,
para aprender también. Y he aprendido mucho. Muchos de mis casos que enseño son de mi práctica profesional, donde gracias a esto he logrado encontrar cosas que los demás no veían. Eso lo vamos a ver desde el comienzo, ¿no? Y yo creo que les va a hacer mucho, porque en realidad tenemos que acortar, y eso es lo bueno de estas técnicas actuales, es que acortan la distancia entre la teoría y la realidad, ¿no? No puede haber ese divorcio del teórico habla sin ver la realidad, ¿no? Es más, muchos de los teóricos que hoy día se siguen nunca han tenido práctica profesional y nos venden una idea distorsionada de la realidad que no nos ayuda a entenderla y a mejorarla. Esa es mi preocupación. Así que espero, por favor, que estemos juntos y podamos este, avanzar en esto para que todos ustedes tengan esta experiencia, ¿no? Que va a ser realmente lo mejor que pueden tener. Y les quiero decir la buena noticia, prácticamente en 3 meses hemos colocado 1000 libros de pensamiento crítico. Y los docentes compran más que los abogados. Es interesante. Luego tenemos bueno, este nuevo libro de Argumentos Comparados, que es fundamental, creo, para que los abogados se introduzcan en las nuevas técnicas, ¿no? ¿Qué problemas han ocasionado a las anteriores? Que eso es lo más interesante, ¿no? Y ahí ya vamos a tener la presencia de nuestro socio José Andrade, que va a ser profesor de mapas de argumentos, y vamos a estar compartiendo todos estos momentos, ¿no? Doctor Juan, el doctor Arquímedes consulta si solamente es para argumentos jurídicos. Pues en realidad, bueno, está orientado pues la narrativa es universal porque también utilizamos a los historiadores y a los periodistas como referente, ¿no? Inclusive a los médicos también. La argumentación, los esquemas de argumentación son universales, ¿no? Pero si tuviera algún interés, algún tipo de argumentación, digamos, antropológica, física, bueno, no matemática, ¿no? Que es toda una disciplina diferente, podríamos nosotros también absorberlo, ¿no? No hay problema. Bueno, acuérdate que los argumentos periciales, por ejemplo, son argumentos de psicología, ¿no? Son de medicina. Los argumentos, varios argumentos de analogía, es comparando actividades comerciales. Los argumentos jurídicos no necesariamente son todos basados en la norma, ¿no? Sino también en porciones de la realidad donde también hay una opinión de una disciplina especializada. Y ahí vamos a ver los errores que se cometen con varios tipos de pericias psicológicas, por ejemplo, ¿no? Que es terrible, terrible lo que está pasando, ¿no? Entonces, no, claro, yo voy a participar con equipos de antropólogos físicos, médicos, legistas, odontólogos forenses, arqueólogos forenses, antropólogos forenses, y a veces resuelvo casos con antropólogos forenses, ¿no? Que es muy importante. Bien, entonces estoy a su servicio. No pierdan contacto. Les vamos a mandar a los que se han inscrito la traducción de la demanda contra ChatGPT, la traducción de la sentencia de Selma y un modelo de carta de cliente que es usado para entrenar en la redacción legal en el primer mundo como un acto de deferencia a todos los que han participado aquí, ¿no? Como ya tienen los correos, vamos a enviarlos en el transcurso del día de hoy y mañana. Así no se inscriban, no se preocupen, para que vean modelos de cosas correctas que hay que hacer aquí, ¿no? Muchas gracias.